¿Sabías que San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales, tenía una visión especial sobre los gatos y sus dueños? Para él, estos felinos eran más que compañeros, eran guardianes espirituales y reflejos de nuestra energía. Y escucha esto, los veía como un puente entre lo humano y lo divino, capaces de protegernos de fuerzas invisibles. ¿Qué significa que un santo medieval les atribuyera tal conexión con el alma humana? En este video, exploraremos estas fascinantes predicciones y cómo podrían cambiar tu perspectiva sobre tu gato, ya que quizá no esté contigo por casualidad, sino con un propósito que aún no conoces. Bienvenidos a Gatitopedia. ¿Quién fue San Francisco de Asís? Nacido en 1181 en Italia, San Francisco de Asís fue un hombre que pasó de una vida de lujos y placeres mundanos a convertirse en una de las figuras más importantes de la espiritualidad cristiana. Su transformación ocurrió tras una experiencia espiritual profunda que lo llevó a renunciar a sus riquezas para dedicarse a la pobreza y al servicio de Dios. Presta atención a esto porque, para Francisco, el mundo natural no solo era creación divina, sino también un reflejo vivo de la presencia de Dios, lo que cimentó su amor incondicional por todos los seres vivos. Y no solo eso, su conexión con los animales no era casual, sino parte esencial de su filosofía de vida. Para Francisco, cada criatura tenía un propósito espiritual y debía ser tratada con respeto y cuidado. Por ejemplo, las aves eran como mensajeras del cielo y, los lobos, aunque temidos, representaban el equilibrio entre lo salvaje y lo divino. Este enfoque único hacia los animales marcó su camino como líder religioso y lo convirtió en un símbolo de armonía entre el hombre y la naturaleza. Pero, ¿cómo llegó a ser el patrono de los animales? A diferencia de otros santos, su conexión con los animales era práctica y espiritual. Por ejemplo, en el famoso relato del lobo de Gubbio, Francisco logró pacificar a un lobo que aterrorizaba a un pueblo, demostrando que la convivencia entre humanos y animales era posible si ambos actuaban desde el entendimiento y el respeto. Esto consolidó su fama como defensor de los seres vivos. Por eso, la Iglesia lo nombró oficialmente el patrono de los animales en 1979, siglos después de su muerte. Sin embargo, su legado no se limita a este título. Francisco fue uno de los primeros líderes en ver la naturaleza como un templo vivo, donde cada criatura era una expresión de la divinidad. Piensa en esto, para Francisco, el viento, el agua, los animales e incluso los astros, eran parte de una gran familia espiritual, lo que lo convierte en un precursor del pensamiento ecológico moderno. Ahora bien, ¿cómo encajan los gatos en esta visión? Pues bien, Francisco reconocía en los gatos una combinación única de independencia y espiritualidad. Al mismo tiempo, entendía que estos felinos eran símbolo de equilibrio entre lo terrenal y lo místico. Esto explica por qué en varias interpretaciones de su legado, se dice que los gatos, al igual que los ángeles, poseen un papel protector y simbólico en la vida de las personas. ¿Será que tu gato guarda un propósito especial que aún no conoces? Te lo revelaremos más adelante. ¿Cómo se percibían los gatos en la Edad Media? Aunque suene sorprendente, en la Edad Media los gatos eran vistos con una mezcla de admiración y temor. Por un lado, eran valiosos por su habilidad para controlar plagas, especialmente en una época marcada por enfermedades como la peste negra. Sin embargo, al mismo tiempo, eran asociados con el misterio debido a sus ojos brillantes y hábitos nocturnos, lo que los convertía en criaturas que despertaban tanto respeto como desconfianza. Sin embargo, este respeto no siempre fue positivo. Por ejemplo, en algunas regiones de Europa, los gatos negros eran considerados presagios de mala suerte o incluso aliados de brujas. Estas creencias estaban profundamente arraigadas en la mentalidad medieval, donde lo desconocido solía interpretarse como algo sobrenatural o peligroso. Pero si crees que los gatos solo eran temidos, sigue escuchando, porque en otras culturas, como la islámica, eran respetados y considerados compañeros espirituales. Creencias y supersticiones sobre los gatos. Las supersticiones medievales en torno a los gatos los vinculaban directamente con lo místico. Por ejemplo, se pensaba que podían detectar espíritus, actuar como protectores contra energías malignas o incluso ser guardianes de secretos ocultos. Así como los monasterios usaban gatos para proteger sus escrituras de roedores, también los consideraban símbolos de vigilancia espiritual, un concepto que resonaba con las enseñanzas de Francisco. Pero cuidado, no todas las creencias eran benignas. Al mismo tiempo que se reconocían sus habilidades, algunos los veían como agentes del mal, especialmente en tiempos de crisis como epidemias o hambrunas. Piensa en esto, esa dualidad entre ser protectores y presagios de desgracias convirtió a los gatos en figuras polarizantes, y es aquí donde la visión de San Francisco se destaca como algo único y revolucionario. Pero, ¿cómo encajaban estas percepciones en la espiritualidad de San Francisco? Pues bien, Francisco veía más allá de los prejuicios y supersticiones de su tiempo. Para él, los gatos eran parte de la creación divina, y su naturaleza independiente y misteriosa no era motivo de temor, sino una señal de su papel especial en el mundo. En cambio, esta perspectiva se alineaba con su filosofía de amar y respetar a todas las criaturas, independientemente de cómo fueran percibidas. Y no solo eso,
Francisco entendía que los gatos, con su capacidad para mantenerse en silencio y observar, eran metáforas vivientes de la contemplación espiritual. Por eso, su visión no los condenaba como agentes del mal, sino que los reconocía como compañeros de vida que podían enseñar a los humanos sobre la paciencia, la intuición y la conexión con lo divino. ¿Será que tu gato también guarda un mensaje espiritual para ti? Pronto lo descubrirás. Las predicciones de San Francisco de Asís sobre los gatos y sus dueños. Una de las leyendas más populares cuenta que San Francisco, mientras oraba en aislamiento en una pequeña celda, fue acompañado por un gato que se le acercó sigilosamente. Este felino se convirtió en su silencioso compañero, permaneciendo a su lado durante días. Según la tradición, Francisco interpretó esto como un mensaje divino. El gato simbolizaba la presencia de Dios, acompañando incluso en los momentos más solitarios y oscuros. Pero además, otra leyenda narra que, mientras San Francisco daba su famoso sermón a las aves, un gato se sentó a escuchar entre la multitud de animales. Aunque parecía distraído, Francisco lo miró con ternura y le dijo: tú también eres una criatura divina, encargada de enseñar a los humanos la paciencia y el equilibrio. Este relato ha sido interpretado como una metáfora del papel de los gatos en nuestras vidas, silenciosos, independientes, pero siempre atentos a nuestras emociones. Asimismo, se dice que una mujer llegó a Francisco pidiéndole ayuda para bendecir a su gato. Este animal había salvado a su familia de una plaga de ratas que amenazaba con destruir su cosecha. Francisco, conmovido por la historia, bendijo al felino y habló de cómo estos animales podían ser instrumentos del amor divino, protegiendo y cuidando a quienes los respetaban. Desde entonces, el gato fue considerado un símbolo de gratitud y conexión con lo sagrado. Ahora bien, aunque no todas estas historias son verídicas, algunos relatos sugieren que Francisco veía en los gatos un vínculo espiritual con sus dueños. Según estas tradiciones, hablaba de cómo los felinos podían reflejar las emociones y energías de quienes los rodeaban, funcionando como espejos vivos del estado espiritual de sus cuidadores. ¿Qué significa eso? Que los gatos, según estas leyendas, no solo compartían espacio con los humanos, sino también su esencia más profunda. Visiones y creencias atribuidas a San Francisco. Se dice que Francisco creía que los gatos eran guardianes de la paz interior de sus dueños. Para él, su presencia silenciosa y observadora era una lección divina sobre la importancia de vivir en el momento presente. Además, afirmaba que aquellos que se conectaran genuinamente con estos animales experimentarían un mayor equilibrio espiritual. ¿Te suena familiar cuando tu gato te mira fijamente como si supiera algo que tú no? Sin embargo, Francisco también tenía una advertencia. Según ciertas creencias, señaló que la relación con los gatos debía basarse en respeto mutuo, pues forzar su naturaleza independiente podría romper ese equilibrio. Piensa en esto. Para él, los gatos eran ejemplos de libertad y autenticidad, enseñanzas que los humanos necesitaban aprender. Así como un faro ilumina en la noche, Francisco veía en los gatos un símbolo de guía espiritual para quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Entonces, ¿cómo se han interpretado estas ideas con el paso del tiempo? Pues bien, muchas corrientes espirituales han adoptado la visión de Francisco sobre los gatos como compañeros místicos. Por ejemplo, en el esoterismo moderno, se considera que los gatos son protectores energéticos, algo que parece resonar con las reflexiones del santo. Esto ha llevado a que su legado inspire a quienes ven en los gatos algo más que simples mascotas. Pero si crees que estas interpretaciones son meramente anecdóticas, presta atención a esto. Hay estudiosos que vinculan las enseñanzas de Francisco con filosofías que exaltan la conexión entre humanos y animales, como un reflejo de la unidad del universo. Esto significa que la idea de los gatos como guías espirituales sigue vigente, transformándose en un puente entre la tradición cristiana y otras perspectivas más contemporáneas. El rol de los gatos como animales espirituales. En muchas culturas, los gatos han sido considerados animales cargados de misticismo y energía. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, eran vistos como guardianes espirituales capaces de proteger a sus dueños de influencias negativas, mientras que en Japón se les atribuía la capacidad de atraer buena fortuna. Esta percepción no es casualidad, su naturaleza independiente, su mirada penetrante y su habilidad para moverse con gracia casi sobrenatural, los posicionan como figuras que transitan entre lo terrenal y lo divino. Además, los gatos suelen ser asociados con la calma y el equilibrio. Fíjate bien, su ronroneo, según investigaciones, no solo transmite tranquilidad, sino que también tiene efectos terapéuticos, reduciendo el estrés y promoviendo la sanación física. ¿Qué significa eso? Que estos felinos no solo son compañeros, sino también sanadores silenciosos que influyen directamente en el bienestar emocional y espiritual de quienes comparten su vida con ellos. Ahora bien, San Francisco veía a los gatos como mucho más que simples animales. Según algunos relatos, los consideraba como espejos del alma humana, capaces de reflejar nuestras emociones y ayudarnos a equilibrarlas.
En una ocasión, se le atribuyó haber dicho que los gatos, al igual que la naturaleza, son un recordatorio del amor y la atención divina que nos rodean. Esto explica por qué, incluso en su tiempo, eran considerados compañeros ideales para quienes buscaban una conexión espiritual profunda. Pero si eso no es suficiente, presta atención a esto: en las leyendas relacionadas con San Francisco, se sugiere que él veía a los gatos como protectores. Así como un faro guía a los navegantes, estos animales parecen ser capaces de detectar cambios energéticos en su entorno y actuar como guardianes de sus dueños. Su aparente indiferencia no es desinterés, sino una señal de su fortaleza espiritual, que los hace tanto independientes como profundamente conectados con el mundo que los rodea. No obstante, San Francisco veía a los gatos como reflejo del amor divino y del equilibrio espiritual, pero otras culturas les atribuyeron poderes que iban más allá de lo terrenal. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los gatos eran venerados como representantes de Bastet, la diosa de la protección, la fertilidad y la armonía en el hogar. En cambio, en Japón, el Maneki-neko, ese icónico gato con la pata levantada, es símbolo de prosperidad y buena fortuna, lo que demuestra cómo su figura atraviesa distintas religiones y creencias, siempre asociada con lo positivo. Y escucha esto: mientras que en el cristianismo medieval los gatos llegaron a ser malinterpretados como símbolos de oscuridad y brujería, San Francisco rompió con estas supersticiones al verlos como criaturas de Dios. ¿Qué significa eso? Que en su visión, los gatos no eran ni malditos ni misteriosos, sino canales de paz y bondad. Un pensamiento que contrasta con las narrativas populares de su tiempo y conecta directamente con el respeto que otras culturas ya les tenían. Entonces, ¿por qué los gatos siempre han sido envueltos en un halo de misterio? Su comportamiento reservado y sus movimientos sigilosos los convierten en un enigma viviente. Piensa en esto: un gato puede quedarse horas observándote con una mirada que parece traspasar lo físico, como si percibiera algo más allá de lo que somos capaces de comprender. Esta percepción casi sobrenatural es lo que llevó a muchas culturas, desde los celtas hasta los hindúes, a considerarlos protectores de las almas y guardianes entre el mundo material y el espiritual. Además, su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, siendo tanto solitarios como cariñosos, refuerza esta idea de que los gatos son puentes entre dos mundos. Así como un faro ilumina en la oscuridad, su presencia silenciosa y constante nos guía hacia un estado de reflexión y conexión interior. Por eso, tanto en el cristianismo de San Francisco como en otras culturas, los gatos han sido una constante figura de poder y espiritualidad, capaces de enseñar sin palabras y proteger sin pedir nada a cambio. El mensaje de amor de San Francisco de Asís hacia todas las criaturas sigue siendo asombrosamente actual. Su enfoque de tratar a los animales como compañeros espirituales puede transformar la forma en que nos relacionamos con nuestros gatos. Piensa en esto: para él, cada ser vivo reflejaba la obra divina, lo que nos invita a mirar a nuestros felinos no solo como mascotas, sino como maestros de calma, intuición y conexión con la naturaleza. Ahora bien, en un mundo lleno de distracciones, nuestros gatos nos enseñan a vivir el presente con serenidad, algo que San Francisco predicaba fervientemente. ¿Qué significa eso? Que al observarlos descansar al sol, jugar o simplemente ronronear a nuestro lado, podemos aprender a disfrutar de los pequeños momentos y a encontrar paz en lo cotidiano. Una lección que el santo seguramente habría admirado. Inspirándonos en la espiritualidad de San Francisco, podríamos dedicar tiempo cada día a simplemente estar con nuestros gatos, sin ninguna distracción. Esto no solo fortalece el vínculo emocional, sino que les demuestra que, como él, valoramos su existencia por lo que son, no por lo que hacen. Y escucha esto: observar sus comportamientos nos permite comprender mejor sus necesidades, creando una relación más profunda y armoniosa. Y no solo eso, podemos practicar el respeto hacia su naturaleza independiente, dándoles espacio para ser ellos mismos, tal como lo haría San Francisco. Cuidar su bienestar físico y emocional, asegurándonos de que tengan una vida plena y saludable, es otra forma de honrar el legado del santo. Así como él veía a los animales como una extensión del amor divino, nosotros podemos ver a nuestros gatos como guías hacia una vida más equilibrada y llena de propósito. Quizá tu gato sea mucho más que una mascota, puede ser una guía espiritual, como lo vislumbró San Francisco de Asís. Ahora ya sabes las predicciones de San Francisco de Asís para los gatos y sus dueños, pero si además quieres saber la profecía del Papa Juan Pablo II sobre los gatos, haz clic en este video.